Muy buenos días. Hace unos años conocí a un campeón, un niño pequeño, se llamaba Miguel. Le encantaba jugar a fútbol después de la escuela y quería ser, como casi todos los niños de esa edad, futbolista profesional. Un día jugó un partido especialmente agotador y, bueno, marchó a casa. Le costó varios días recuperarse. Él lo atribuyó, y sus padres, por supuesto, a ese partido especialmente agotador, pero empezó a darse cuenta con el paso de los días que no recuperaba bien, que tenía mucha sed, y con el tiempo sus padres vieron que perdía peso sin una explicación razonable. Lo llevaron al médico y después de unas pruebas le diagnosticaron diabetes tipo 1. Aquello realmente fue un golpe duro para Miguel, pero sobre todo para su familia. Y en lugar de rendirse, Miguel, que era un campeón, decidió luchar a pesar de la corta edad que tenía. Sus padres no tanto. De hecho, la madre estaba obsesionada con su smartphone, viendo cómo la curva de glucemia subía y bajaba con el sensor de Miguel. Llegaron a separarse los padres. Miguel aprendió a medir su glucemia y a administrarse la insulina y a hacer su dieta y a hacer su ejercicio. Y sigue jugando al fútbol después de ese episodio. Se convirtió en un defensor de la concienciación a pesar de su corta edad. Lo decíais al inicio y en la inauguración de la importancia de esta concienciación, alentando a otros a que no les impidiera alcanzar sus sueños. Miguel, lamentablemente, falleció en un accidente de tráfico con sus abuelos, pero es su vida un recordatorio de que la diabetes, que es una enfermedad seria y crónica, como decía Antonio, con el manejo y apoyo adecuados, puede dar lugar a una vida plena y saludable. Esta no es una enfermedad rara, son muchos y todos tenemos familiares que han padecido o padecerán diabetes, algunos todavía no lo saben y lo van a hacer, y por eso hoy celebramos este 50 aniversario, 50º aniversario del inicio de este movimiento asociativo, precisamente con este libro en el que muchos de nosotros hemos podido colaborar. Y precisamente para esa presentación yo quisiera darle en primer lugar paso a Pilar Martínez Jimeno, presidenta de la Asociación Diabetes Madrid, para introducir el vídeo conmemorativo de este evento. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Pues sí, este libro está escrito con el valioso aporte de muchos autores expertos que algunos nos acompañan hoy aquí, otros no han podido desplazarse de otros puntos de España, y nos trae el abordaje claro de la actualidad en diabetes, de las necesidades que tenemos las personas con diabetes, de los avances, de todo lo que se está trabajando en este campo. Deseamos también que este libro sirva de homenaje a todas las personas que día a día trabajan en el campo de la diabetes y ayudan a servir con esta enfermedad crónica, que esta enfermedad crónica resulte más fácil en su convivencia. Antes mencioné nuestros apoyos internacionales y justamente tenemos la presentación de un vídeo, creo que me toca anunciarlo en este momento, un vídeo que nos envía la doctora Irina Vlasenko, vicepresidente de la Federación Internacional de la Diabetes, desde Kiev, Ucrania, y también Betsy Rodríguez, desde Estados Unidos, de la región de SACA y DF. También he de reconocer la presencia de la Federación Internacional de la Diabetes con dos de sus representantes internacionales, que son Beatriz Yáñez, responsable de incidencia política, y Bruno Hellman, responsable de proyectos.
ambos representan a los 5 continentes y comparten con nosotros la visión de ver un mundo en el que todas las personas con diabetes puedan acceder a una atención y a una educación asequibles y de calidad. Así que, si me permiten, desde el equipo técnico y nos pasan el vídeo, se lo agradezco. Te habla Betsy Rodríguez, educadora en diabetes certificada, directora del Task Force de Educación y Comunicaciones de la Federación Internacional de Diabetes Región SACA. Y quiero aprovechar esta oportunidad para extender mi más profunda felicitación a la Asociación de Diabetes de Madrid y a su presidenta, mi querida amiga Pilar Martínez, a quien quiero muchísimo y sigo por muchísimo tiempo, para, decirles gracias por la labor que hacen en favor de las personas que viven con diabetes, pero lo más importante es que en este momento, que es un momento de celebración, quiero expresar mi admiración por los logros, por la perseverancia que han demostrado durante estas 5 décadas, 50 años se están celebrando. ¡Wow! Les felicito y les animo a que continúen haciendo esa hermosa labor que están haciendo en pro de las personas que, como yo, vivimos con diabetes. Deberíamos clonarlo. Lo han hecho maravillosamente bien. ¡Felicidades! Entonces no me resta nada más que decir que muchas gracias desde lo profundo de mi corazón, pero también desde lo profundo de mi páncreas. Gracias. Dear friends, let me introduce myself. I am Irina Vlasenko, Vice President, International Diabetes Federation, organization which unite patients with diabetes, nurse, doctor, educators over the world. I'm today very happy to congratulate Madrid Diabetes Association with 50 years anniversary. 50 years, long active way. I cannot imagine how many people make great input in this long way for improving life people with diabetes. And I think Madrid Diabetes Association is very lucky because they have women leadership. Pilar Martínez Jimeno. I strongly believe in women leadership. And if I look on Pilar activity, my friend, she everywhere. She with patient with diabetes, with nurse, with doctor, with stakeholder, another stakeholder like decision maker, and I see how her energy and positive influence change surrounding and improve life people with diabetes. 50 years. It's long, and same time it's a short way. And it was great idea to mark this period, publish this book. And I look only chapter, title of chapter, I see a lot interesting things and I understand I would like to read. But I think it's not interesting only for people with diabetes, how can manage themselves, but also for doctor, for nurse, for educator, and also for decision maker, how make better system, multidisciplinary group, and so on. I
think everybody can find in this book some interesting information for themselves. And finally, dear Pilar, dear colleagues from Madrid Diabetes Association, I would like to wish you many opportunities to improve life people with diabetes and to be satisfied, to be happy that you can see great result of your activity. Good luck. I with you. Libro que hoy se presenta. Muchísimas gracias. Pues yo diría que un título como es Medio siglo ayudando a vivir con diabetes es un libro multidisciplinar, porque está creado por personas o actores que intervienen de una manera u otra en lo que sería la atención de las personas con diabetes, desde la investigación, desde la prevención, al tratamiento, a la gestión, que todo esto es importante en lo que sería la atención de las personas con diabetes. Y lo es también, lógicamente, va dirigido a todos estos factores. Es decir, que realmente no es solamente una cosa, como se podía a lo mejor decir del título, más para pacientes, sino que va, pues como les han dicho en el vídeo, realmente para todas las personas, todos los factores que intervienen en el proceso de la diabetes. Y pues realmente la distribución del libro, verán que realmente hay una primera parte que va dirigida realmente a la trayectoria institucional y que aquí se refiere realmente a todas aquellas informaciones necesarias para dimensionar el problema de lo que es la atención de las personas con diabetes, representando desde el punto de vista de salud, las dificultades organizativas que puede representar el hacer la atención y que todo esto es vital para que realmente, junto con la visibilidad adecuada de la diabetes, se pongan los recursos y la organización adecuada para poder hacer la atención. Que si no, muchas veces nos centramos, y los profesionales a veces somos realmente especialistas en ello, que es que nos dedicamos a algo muy concreto. Y cuando estamos hablando de diabetes no puede ser algo pues concreto, sino que tenemos que abordar todo si queremos ser realmente eficientes. Hay muchos avances y, por tanto, estos avances también están resumidos en el libro, en el segundo apartado, que sería avances médicos y tecnológicos, que son muy importantes. Pero fíjense que muchas veces los avances, si no se utilizan adecuadamente, no son tales avances, sino que no nos permite el objetivo fundamental, que es mejorar el resultado de salud en las personas con diabetes y su calidad de vida. Por tanto, estos avances están contemplados, pero tenemos que verlos aquí, que ayudan si los organizamos adecuadamente. Y, evidentemente, tenemos muchos retos en la diabetes. Uno es un aspecto fundamental y que es más de ámbito de salud pública, que es la prevención. Cuando llega al sistema sanitario llegamos tarde. Es decir, probablemente ahí no es el momento. Y, por tanto, ahí esa otra dimensión del proceso de atención a la diabetes que tiene que ser poblacional. Y ahí tiene que venir las políticas de Estado realmente, o de las comunidades, que intervengan ahí para prevenir. Porque el mejor tratamiento siempre, para cualquier enfermedad, estarán de acuerdo conmigo, que es prevenirla. Si no aparece, realmente no hay que tratar porque no hay nada a tratar. O sea, por tanto, esto sería muy importante. Pero también tenemos avances muy importantes en determinadas complicaciones y que tenemos que saber integrar conjuntamente con especialistas que se dirigen muy específicamente a esas otras patologías. Hablo, por ejemplo, del pie diabético, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal. El aprender a trabajar conjuntamente con esos otros compañeros, que es vital para poder avanzar. Es decir, siempre el avance será muy superior cuando intercambiamos experiencias, conocimientos, que no cuando uno se cierra en sí mismo. Y yo creo que el aspecto más importante, que es esa visión holística, que se ha hablado de enfermedad crónica. Enfermedad crónica quiere decir esto, que hay un modelo de atención muy específico y que nos cuesta entenderlo y aplicarlo. Y yo creo que es probablemente donde tenemos más margen de mejora actualmente en el manejo de la diabetes, como otras enfermedades crónicas. Y es que el paciente sea el centro y, por tanto,
Un médico, una enfermera, cualquier actor que intervenga puede ver a ese paciente cada 3 meses, cada 6 meses, pero el paciente tiene que tomar decisiones día a día y, desafortunadamente, varias veces al día en cosas muy cotidianas. Por tanto, eso es lo que tenemos que proporcionarle, conocimientos para que él pueda tomar esas decisiones, porque es lo que realmente va a resultar que al final los resultados sean los adecuados. Y eso arropado pues, en un ambiente a nivel sanitario y a nivel, digamos, más de poblacional, realmente que haya las estructuras adecuadas y bien utilizadas para favorecerle y ayudarle en todo ese proceso asistencial. Y aquí hay un elemento, y que sería la última parte ya más dirigida a los pacientes, que es la educación y el empoderamiento de los pacientes. Esto es un elemento fundamental. Hoy no podemos entender diabetes sin un paciente activo. Es decir, eso es fracaso. Y realmente aún aquí tenemos, especialmente en diabetes tipo 2, grandes problemas de que los pacientes accedan a una educación realmente adecuada para que puedan manejar su diabetes. Y, por tanto, yo creo que esto es la parte final. Dediquémonos a organizar el proceso asistencial de forma global y con el paciente empoderado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Yo rogaría ahora a los que van a participar en la mesa de debate que suban a tomar su asiento. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Esta mesa de debate está dirigida a ofrecer esa visión multidisciplinar de los avances y retos que hemos tenido en la diabetes en España en este medio siglo. Si uno echa la vista atrás, en medio siglo ha cambiado radicalmente. Incluso la primera vez que llega al Ministerio de Sanidad, en el 2000, había avances, bueno, pues lo que conocíamos hasta entonces, pero después, por ejemplo, incluso yo mismo he desarrollado células madre para desarrollar células beta en el laboratorio, algo que era impensable. Tanto es así que en esa época, en el 2000, se prohibía la investigación con células madre de tipo embrionario. De hecho, las prohibí yo.
pero después, al volver al laboratorio, empecé a utilizarlas. Bueno, estas contradicciones de la vida para bien de los pacientes, con todas las prevenciones que tiene el uso de células madre y, por supuesto, por eso empezamos a trabajar con células adultas también modificadas genéticamente para transformarlas en células madre. Para dar esa visión multidisciplinar, porque eso solo es un aspecto muy concreto de lo que se presenta en este libro, tenemos entre nosotros a Marta Marván de Frutos, que es diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, de la Comisión de Sanidad. Es importante la legislación en esta materia para seguir avanzando y hoy estamos en la casa de todo el mundo, como decía la presidenta. A don Alberto Fernández Martínez, secretario de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. A don Antoni Lorenzo Garmendia, presidente del Foro Español de Pacientes. A Carla Meneses, dietista y nutricionista e investigadora en alimentación y nutrición. A Juana Mateo Rodilla, jefa de Servicio de Coordinación de la Escuela Madrileña de Salud de la Consejería de la Comunidad de Madrid. Y esperemos que pueda llegar a tiempo a don José Luis Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Habíamos planteado una serie de preguntas para haceros. De momento vamos a liberar a Marta como legisladora y para aquellos que habéis participado en el libro, queríamos preguntaros, en calidad de autores de ese libro y desde la experiencia que tenéis en vuestras distintas facetas a lo largo de estos años con estas patologías, ¿cuáles perciben o percibís que son, desde esos distintos ámbitos de responsabilidad, los principales desafíos que tienen los pacientes con diabetes? Y si queréis, pues empezamos por Alberto Fernández. Aquí, para. En mi opinión, los desafíos, como muy bien ha apuntado el doctor Antonio Pérez, son multinivel. Debemos trabajar por la prevención, porque estamos hablando de una enfermedad que se puede prevenir en el caso de diabetes tipo 2 con medidas de alimentación saludable que hoy en día son costosas de asumir en el diario. Es caro comer saludable, es caro y difícil, más todavía para una persona con diabetes. El ejercicio físico es una práctica que debe estar favorecida por los entornos legislativos. Debe ser fácil en los entornos urbanos hacer ejercicio físico y debe ser más fácil aún para una persona con diabetes. Y además es importante entender el tratamiento para diabetes como una labor de equipo. Yo represento a la sociedad científica con los especialistas de referencia en el tratamiento de diabetes, los endocrinos. Pero no por eso se me escapa que debemos trabajar en equipo. Es muy importante la incorporación de dietistas, es muy importante la incorporación de psicólogos. El año pasado estaba trabajando en la revisión del borrador del Plan de Estrategia de Salud Mental del Ministerio, en el que nos dejaban 250 caracteres para escribir. Y en esos 250 caracteres argumentaba que es imposible tratar enfermedades crónicas tan costosas en el día a día como es la diabetes sin psicólogos incorporados a estos equipos. Es importante que las enfermeras especialistas en diabetes estén capacitadas de una forma uniforme, que tengan sus contratos estables y que tengan una carrera profesional como, por ejemplo, las enfermeras de salud mental. Es importante también que la primera causa de amputación no traumática, que es la diabetes, tenga unos cuidados podológicos estandarizados en todas las unidades. Y es importante que definamos de forma uniforme en todas las comunidades autónomas, en todos los equipos asistenciales, cómo hemos de tratar la diabetes. Hay demasiada diversificación, demasiada irregularidad, de tal manera que no podemos esperar, no sabemos qué esperar de cómo se va a tratar una diabetes más que en función del lugar donde hayas nacido. Andoni, tú representas al Foro Español de Pacientes. Hoy estamos aquí porque hay pacientes. Si no fuera así, sobraría el Ministerio, sobraría las consejerías de Sanidad y de Salud, sobraría todo el mundo. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos precisamente desafíos que tenéis los pacientes? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta jornada, Pilar, Jorge, a Justo, también por permitirme escribir unas palabras en este libro y dejar un poquito de parte de mi experiencia en estos
últimos 20 años, sobre todo en el ámbito de la diabetes, que es donde yo me he desarrollado. Yo escribía en este libro, claro, cuando me piden escribir unas palabras, digo, ¿qué puedo poner que realmente tenga esa importancia? Y a la pregunta que tú me haces, hago una referencia a un aspecto interno y otro externo. Yo, después de 20 años, interpreto que el valor que tienen las asociaciones de pacientes es muy grande, es más grande de lo que pensamos. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las organizaciones de pacientes, bueno, la totalidad, están formadas por gente voluntaria, gente que no es profesional, que tiene su trabajo, su vida diaria y que en sus ratos libres pues acude y colabora en la medida de lo posible en su asociación. Y yo lo que me he dado cuenta, sobre todo en los 6 años que estuve de presidente de la Federación Española, cuando me tocó recorrer toda España, yo me daba cuenta de la calidad de la salud y de la calidad de servicios que tenían los pacientes en las distintas comunidades. En todas ellas tenía un denominador común. Iba en coche, con lo cual pasaba muchas horas en el coche pensando. En todas ellas había un denominador común que a mí me hacía pensar muchísimo, y era que donde mejor estaban atendidos los pacientes yo veía que las asociaciones eran más profesionales y más activas. Por lo tanto, yo veía una relación directa del papel que tienen las asociaciones en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, y esto es algo que quiero resaltar, esa profesionalización y ese empoderamiento de las organizaciones, ¿no? También es muy importante el buen gobierno, el tener unos buenos estatutos dentro de esa asociación y trabajar, ¿no? Y, sobre todo, realmente creerse la importancia que tiene el trabajo de cada asociación. Porque es que realmente incide en la calidad de vida de los pacientes. Y luego, en esa incidencia está la parte externa, que también veo que es tremendamente importante. Incluso mi mujer alguna vez me ha dicho, Amonia, pareces un político. Bueno, es que hay que estar con los políticos. La incidencia que tenemos que tener tanto con los políticos como con la administración es muy importante, y para eso es muy importante esa formación. Tenemos que saber explicar a nuestros administradores, a los gerentes de los hospitales, a las sociedades médicas, cuál es el posicionamiento y el planteamiento y cómo vemos nosotros la diabetes en nuestro día a día, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, ¿no? Si trabajamos bien esos dos ámbitos, el papel que tienen los pacientes y las asociaciones de pacientes se hace fundamental en el Sistema Nacional de Salud. Nada más, gracias. Gracias. Carla, tú eres nutricionista y dietista. En general, desde la Ley General de Sanidad siempre hemos afrontado y hemos creado un sistema sanitario dirigido a la enfermedad aguda. Es más, casi seguimos así. Y el panorama ha cambiado radicalmente. Estamos hablando ahora sobre todo de enfermedades crónicas. Hoy el abordaje de las enfermedades es mucho más global. Mucha gente habla de diabetes, habla de obesidad, habla de algunas otras cuestiones, cuando en general estamos hablando de un síndrome metabólico. Está todo muy implicado. Y una parte fundamental de eso es precisamente la nutrición y la dieta en estos pacientes. Desde tu punto de vista, Carla, ¿cuáles son esos desafíos que tienen los pacientes con diabetes? Buenos días y gracias por este espacio. Pienso que los desafíos hay que preguntárselos a los pacientes, a las personas primero. Y así que voy a plantear los desafíos desde mi mirada, la cual es la que es. Y lo primero, creo que una persona que entra en contacto con un diagnóstico como es la diabetes, cualquier tipo de diabetes que ésta sea, entra en contacto con un momento de aceptación, de identidad, de reajuste y de una nueva mirada, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío primero personal, interior, después familiar, vincular con el entorno que le rodea y posteriormente social. Y en cada uno de esos contextos tiene que convivir o lidiar con una serie de fenómenos, ¿no? Ya no se enfrenta igual al plato, ya ocurre lo que en antropología de la alimentación hablamos de racionalización de la alimentación, medicalización de la alimentación. Ya no vemos igual un plato de espaguetis o un plato de ensalada, da igual, ya pasamos por todo un proceso de racionalización.
con lo cual nos alejamos del disfrute, de aspectos sociales como el placer, de un estigma también, y la sociedad no estamos preparadas todavía para dejar de cuestionar el plato de los demás, ¿no? Y con o sin diabetes, y con diabetes es ¿por qué te tienes que pinchar cada vez que comes? ¿Por qué no comes esto? ¿Por qué no comes el otro? Gestionar toda esa serie de decisiones, aprendizajes y ajustes es un acompañamiento interdisciplinar, como decían los compañeros, no solamente una dietista nutricionista. Cuando nos dice la ADA que hay unos pilares importantes de ejercicio, de alimentación y de medicación, y no existimos en la sanidad pública, ¿no?, a nivel profesional. Todavía, ¿no? Sobre algunas comunidades autónomas. Yo creo que son desafíos que hay que preguntarles a las personas, acercarnos de manera no paternalista, ¿no?, importante, y sobre todo escuchar. Creo que es importante para identificar sus desafíos y posteriormente colaborar desde la ciencia, desde lo que podamos hacer como profesionales de la salud en su contexto. Es lo que puedo aportar. Muchas gracias, Carla. Estamos en el Congreso. Esta pregunta únicamente es para Marta. Marta está en la Asamblea de Madrid y, por lo tanto, la pregunta que todo el mundo se hace es, más allá de lo que se hace en los laboratorios de investigación, más allá de lo que hace el movimiento asociativo, más allá de lo que hace la red de asistencia de este país, ¿hay algo, y no necesariamente a nivel de comunidad autónoma, sino a nivel nacional también, que tú creas, alguna medida legislativa que tú creas que podría mejorar el abordaje de estos retos que se plantean en el libro? Gracias, Rubén. Nos habéis pedido que seamos concisos, así que voy a intentarlo, aunque sabes que es difícil para nosotros. Y lo primero es, bueno, pues felicitar, ¿no? Conseguir hacer un libro es algo súper importante, así que gracias también Pilar, Jorge, Avinova, justo por ahí, para que estemos hoy aquí y estemos desde distintos puntos de vista y perfiles, ¿no? Y para mí es además una ilusión todavía mayor estar aquí en el Congreso de los Diputados, que es como el espacio, digamos, para todos los políticos de la Cámara de Representación, en la que bueno, pues también buscamos nosotros y nos reflejamos. Pero sí que es cierto que quería dejar muy claro, y gracias a esta invitación, qué estamos haciendo en los parlamentos autonómicos, porque muchas veces pues no se visibiliza nuestro trabajo, ¿no? Y sin embargo las competencias sabemos que están delegadas en las comunidades autónomas. Por lo tanto, de manera muy concisa, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y que quede clara, ¿no?, la idea que quiero lanzar hoy aquí. La primera es participación. En las comisiones de sanidad existe un espacio donde la participación de los pacientes, y Pilar Martínez estuvo en la Asamblea de Madrid, puede explicar en primera persona cómo los pacientes creen que se está afrontando o no su patología dentro del sistema. Y nosotros en la Asamblea de Madrid, como digo, desde el Partido Popular lo tenemos muy claro, la voz de los pacientes tiene que estar en los parlamentos autonómicos, y así lo hemos llevado a cabo y así hemos escuchado a Diabetes Madrid. Segundo valor que creo que tenemos que tener, la innovación. Todos los que estamos representando, tenemos una representación pública, tenemos que saber cuál es la innovación del mercado. Los pacientes nos la trasladan, pero nosotros también tenemos que estar ahí sabiendo en dónde están los mejores fármacos, cómo se está trabajando a nivel de prevención, a nivel de seguimiento, a nivel no solamente autonómico, sino nacional dentro de Europa y a nivel internacional también. Después tenemos una responsabilidad en la vigilancia de contrataciones. Sabemos que ahí siempre va por detrás la Administración. Los pacientes a veces nos reclaman detalles como, por ejemplo, en una aguja. Me acuerdo que en la Comunidad de Madrid estuvimos trabajando de la mano de los pacientes para intentar lidiar muchas veces lo que es las dificultades, o no dificultad diría, pero sí que el encorsetamiento de la Administración junto con las necesidades de los pacientes, ¿no? Y ahí estamos nosotros, y en la Comisión de Sanidad intentamos que eso sea, y en la vigilancia de contratación en este caso, sea también un apoyo para ello. Los presupuestos, que al final es la visibilidad de la gestión, que luego la veremos, cómo estamos llevando hacia adelante las peticiones de los pacientes y la gestión que se está haciendo a través de los presupuestos. Y por dejarlo en algo conciso, que he lanzado muchas líneas, ¿no?, como muchas líneas de trabajo, el futuro, ¿no?, la inteligencia artificial o la digitalización, que sabéis que en la Comunidad de Madrid hay una consejería específicamente para ver cómo el futuro, la tecnología, la inteligencia artificial puede ayudarnos a patologías como la diabetes, que desde luego no solamente por la gran cantidad de población que
que les afecta, sino por toda la tecnología y todos los avances que tienen que estar totalmente imbricados para que entre todos podamos darle una solución, una mejora y una vida de calidad a los pacientes y a sus familias. Salud. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo planteáis esos retos que tienen esos pacientes? Lo primero de todo, muchas gracias a Pilar por invitarme a estar aquí y a participar de este reto. Para contar los desafíos que creo que tienen las personas con diabetes, permítanme que, tal y como dice un estudio americano, si dividimos un año en 100 bolas de tiempo, aunque pensemos que las personas con una enfermedad crónica, como la diabetes, pasan mucho tiempo en el sistema sanitario, pues de esas 100 bolas de tiempo solamente pasan 2. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nos interesa a la sociedad, a las asociaciones de pacientes, al sistema sanitario, a las personas con diabetes y sus familias, es que esas 98 bolas de tiempo que no están en el sistema sanitario sean capaces de cuidar de su vida, su salud y su bienestar. Me uno al mensaje de Carla, los desafíos realmente los tendrían que decir las personas con diabetes. Cuando le pregunto, yo tengo mucha relación con las personas con diabetes, con las asociaciones, con la Asociación Diabetes Madrid, desde la fundación de la escuela hemos tenido una cordial relación y alianza para la capacitación de los pacientes. Siempre dicen que quieren mejorar su vida, su salud y bienestar. Mejorar su vida, su salud y bienestar es coger la moneda del empoderamiento que tiene dos caras. Por un lado están las personas que quieren estar empoderadas, dicho de otra manera, capacitadas para el manejo de su enfermedad y de su vida, y la otra cara de la misma moneda es la responsabilidad. Yo lo digo, es coger las riendas de su propia vida. ¿Cuáles son los desafíos desde mi punto de vista en la formación de las personas con diabetes y representando a la Escuela Madrileña de Salud o a cualquier escuela de salud para la ciudadanía de otras comunidades autónomas? Desafío 1. Saber acceder a información veraz y científica. En el mundo hoy de las redes sociales, de Internet, tenemos que capacitar a las personas con diabetes en saber acceder a información veraz y científica sobre su enfermedad. Reto número 2, saber discriminar esa información. No todo lo que van a encontrar en comunidades virtuales, en Google, Chrome, es información buena para la gestión de su enfermedad. Tienen que saber discriminar. Siguiente, tienen que saber llevar esa información, siguiente desafío, a tomar decisiones para su vida, porque la información podemos saber mucho, pero si no lo transformamos en cambios, en hábitos y estilos saludables, en autogestión de nuestra enfermedad, no sirve de nada. O sea, decisiones saludables. Cuarto reto, ser capaces de llevar una vida activa, llevar una vida manejando su salud y su enfermedad, llevar una vida previniendo las complicaciones de la diabetes, ¿no? O sea, que eso se tiene que traducir en hábitos y estilos de vida saludables. No sé si he dicho quinto o sexto. El sexto desafío sería capacitar a las personas para detectar precozmente signos y síntomas, resolver problemas y saber cómo actuar, ¿no? 98 bolas fuera del sistema sanitario. Nos interesa que las personas sean capaces de hacerlo. Y el último, que sean capaces de compartir experiencias y conocimientos con otros pacientes. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos el programa Paciente 360 grados, que tenemos el honor de tener a nuestra paciente experta pionera, que es Pilar Martínez. En este tipo de programas de pacientes expertos, las personas aprenden juntas. Nadie enseña a nadie y todos aprendemos juntos, ¿no? Pues para mí esos serían los retos. Gracias. Tenemos un gran sistema sanitario. Esto lo decimos y tal, pero está lejos de ser perfecto. Digo que tenemos un gran sistema sanitario porque yo he vivido y ejercido 7 años en los Estados Unidos, que mucha gente como pone paradigma. Cuando alguien tiene cáncer se va todo el mundo a Houston, al Memorial, etcétera, etcétera. Bueno, realmente nuestro sistema es un sistema muy bueno, pero, insisto, tenemos problemas. Y esta pregunta es para todos. ¿Cómo podríamos favorecer, empezaremos con Carla, si te parece, favorecer el acceso para los pacientes con diabetes a las pruebas diagnósticas y a los tratamientos, manteniendo esa equidad y cohesión que es lo que debería caracterizar a nuestro Sistema Nacional de Salud?
Guau, es una súper pregunta, ¿no? Es como... Yo lo único que puedo compartir ahí quizás es que es muy compleja, ¿eh? Yo creo que antes lo decía el doctor Pérez, esta parte de organizar, ¿no? Todos los agentes quienes participan, organizar esta parte de... la parte social, la parte también... El sistema sanitario no está solo, siempre lo he pensado así. Hay otros sistemas que pueden engranarse, ¿no? Toda la parte también más social, más cultural, otros agentes que pudieran también engranarse para, por ejemplo, aportar a la prevención y en la parte de alimentación. Hay mucho por hacer, ¿no? Desde la prevención, pero también desde los diagnósticos. Vemos también que hay demoras en los diagnósticos, ¿no? Hay poca evidencia sobre cuánto tarda una persona en diagnosticarse de diabetes tipo 1 o de diabetes tipo 2. No está segregado tampoco por género. Es interesante también ver esta mirada desde todos los puntos de vista interseccional, ¿no? Si hay, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, para abordar el tratamiento, para abordar el diagnóstico, concretamente en alimentación, si yo como dietista nutricionista especializada en diabetes hago un tratamiento generalizado para todo el mundo y no pregunto desde aspectos de género, de clase social, de etnia, si ha migrado, si le gusta o no le gusta comer este vegetal, si no hacemos algo individualizado, profesionalizado y interseccional, no hay una propuesta que pueda ser eficaz. Entonces, desde ahí yo creo que nos llenamos a veces la boca de hablar de interdisciplinaridad o multidisciplinaridad y luego a la hora de crear los equipos no existe. Creo que es algo que es económicamente viable, que ya existe en el mismo libro, ¿no? Nos da un ejemplo de todo, cómo se ha reunido este equipo para escribir. Las asociaciones nos dan un ejemplo de cómo puede reunir a la gente para servir, la ciencia para servir. Y creo que por ahí sería mi respuesta, ¿no? Como llevar esa teoría a la realidad y ver con esta mirada amplia y diversa. Alberto, tú representas a la sociedad española. ¿Tenéis una visión quizás más amplia porque estáis lidiando todos los días con el diagnóstico del tratamiento? ¿Cuál es tu opinión? Tenemos una visión, si acaso, más directa, ¿no? Siempre se puede ampliar más porque las perspectivas son infinitas. Yo me voy a permitir ir saltando de perspectiva porque estoy aquí en mi doble condición de persona con diabetes desde los 3 años. He participado e incluso ayudado a conformar algunas asociaciones de pacientes y posteriormente, pues, como una persona del trabajo, me convertí en endocrino. Son no más que muchas maneras de confrontar y abordar el mismo problema, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer para mejorar la atención a la diabetes? Yo creo que una manera que quizá deberíamos transponer ahora es actualizar la Estrategia Nacional de Diabetes. La última es de 2012. Ni os cuento la cantidad de avances que hemos tenido. Y hay muchos avances que incorporar en este sentido. Uno de los más capitales ya lo hemos abordado, lo ha abordado Andoni, lo hemos abordado Juana también. Tenemos que incorporar el punto de vista del paciente, ¿vale? El mío, el de otras personas, de todos los que estamos aquí, a la hora de definir qué es un servicio de calidad. No cuenta solo el parámetro metabólico, que aún así, insisto en que es importante definir de forma uniforme qué es un servicio de calidad para una persona con diabetes. Da igual cómo lo hagamos. La perspectiva es muy miope porque se basa solamente hoy en día en una hemoglobina, un parámetro de control glucémico en los últimos 3 meses. Una persona con diabetes también necesita parámetros de calidad de vida, necesita parámetros de ver cómo evoluciona su peso, su estado nutricional, su capacidad de ejercicio físico, su capacidad de hacer, en suma, lo que da la gana, legítimamente, ¿no? Y esto es medir calidad, es medir posibilidades. Es medir equipos asistenciales y cómo se deben conformar y cómo se está transponiendo esto en los diferentes servicios asistenciales. Porque no basta, por mucho que me encanta el endocrino, me apasiona, no basta un endocrino para tratar de diabetes. Tenemos que tener servicios de atención primaria de calidad que traten de forma proactiva a los pacientes. Tenemos que tener equipos multiasistenciales, tenemos que tener criterios de sospecha, porque la diabetes es muchos problemas, no es solo un problema. Hay diferentes evoluciones, diabetes tipo 1, tipo 2, pero vivencias con diabetes hay millones. Y cada cual tiene una manera de abordarse. Esto solo se hace con equipos
multinivel y ganas de innovar. Más allá de tu aportación a esta pregunta general, yo he sido presidente de la Comisión de Precios de los Medicamentos. Ahí están representadas las comunidades autónomas, pero no lo están ni las sociedades científicas ni los pacientes. Al margen de tu visión respecto a la pregunta, en cuanto al acceso a diagnóstico y tratamientos, ¿creéis que los pacientes deberíais estar presentes o participar de algún modo, como la Unión Europea está planteando en sus propios comités, en esa fijación de precios o en la evaluación de los medicamentos? Pues como se suele decir en el telediario o en esto, me alegro que me hagas esta pregunta, Rubén, porque precisamente, posiblemente dentro de lo que es el Foro Español de Pacientes, es uno de los grandes trabajos que estamos desarrollando. Ahora mismo estamos liderando una iniciativa desde el Foro Europeo de Pacientes, precisamente para solicitar la participación de los pacientes, pero ya no es una cuestión de decir esto de que tenemos que participar. Lo que estamos reclamando desde España y desde Europa es la regulación. Es un poco lo que me estás preguntando, Rubén. Es decir, ya no queremos participar en función de la mayor o menor sensibilidad de la Administración o del presidente de turno, ¿no?, hacia el tema o la estrategia que se vaya a debatir. Lo que estamos reclamando precisamente es que se regule, es decir, en aquellas comisiones donde se toman decisiones, donde se definen estrategias, la ley, la norma, ya dictamine que tiene que haber un representante de pacientes, igual que ocurre en el ámbito laboral con los empresarios y los sindicatos, ¿no? Un poco lo que decía Marta, y tengo que felicitar a la Consejería de Madrid. O sea, necesitamos estar en esas distintas comisiones. Es cierto que estamos avanzando. Yo formo parte de la Comisión de Seguridad del Paciente de Medicamento de Uso Humano en la Agencia Española del Medicamento, y también estoy en el CIBER, en Salud Pública y Epidemiología. Formamos parte de distintas estrategias dentro del propio Ministerio de Sanidad, pero ahora mismo el matiz en el que estamos haciendo mucha incidencia el Foro y el resto de organizaciones de pacientes es esa regulación. Es decir, debe de estar una organización de pacientes, un representante de pacientes en cualquier ámbito de actuación, sobre todo para dar una opinión, para dar esa visión del paciente y a partir de ahí trabajar. Porque muchas veces yo digo, si posiblemente no estemos de acuerdo, igual y esto ocurre con cierta frecuencia, ¿no?, entre la Administración y las asociaciones de pacientes, pero el hecho de que te expliquen por qué se toman determinadas decisiones hace que todo sea mucho más fácil y tú entiendas por qué se hacen ciertas cosas, ¿no? La frustración es cuando se toman decisiones y tú no sabes por qué, y esto origina mucha frustración a las asociaciones. Por lo tanto, para mí un elemento primordial es precisamente esto, la regulación de la participación de las organizaciones de pacientes. En el Ejecutivo, ¿cómo lo ves? En una parte. Yo trabajo en la Escuela Madrileña de Salud y mi contribución es la capacitación de las personas con diabetes en este caso, ¿no? Es importante, en este sentido, capacitar a las personas para que conozcan todas las pruebas, diagnósticos, tratamientos. No sé si saben, supongo que sí, nosotros en las escuelas de salud para la ciudadanía trabajamos en el concepto de mejorar el nivel de alfabetización en salud de las personas con diabetes en este caso, ¿no? Y hay una dimensión de la alfabetización en salud que es cómo una persona se mueve dentro del sistema sanitario. Por ejemplo, nosotros en la Escuela Madrileña de Salud, en el proyecto, tenemos un proyecto que se llama Alpha Health y lo que hacemos es explicarle a las personas cómo se tienen que mover por el sistema sanitario, cuáles son las pruebas diagnósticas, cuáles son los tratamientos y procedimientos. Entonces, nuestra contribución desde una escuela de salud para la ciudadanía, yo hablo ahora en nombre de la Comunidad de Madrid, pero existen otras en otras comunidades autónomas, contribuimos, ayudamos a las personas con diabetes a que conozcan las pruebas diagnósticas, a que conozcan los tratamientos. Y yo creo que esta es una contribución desde mi nivel en la contribución de la capacitación de los pacientes, ¿no? Que las personas con diabetes puedan moverse por el sistema sanitario, puedan saber qué pruebas diagnósticas están disponibles, puedan saber qué tratamientos están disponibles. Deberíais ser los grandes influencers
de la diabetes. Lo intentamos. Porque al menos vosotros estáis bien fundados para precisamente ejercer esa sana influencia en los pacientes. Muchas gracias. Marta, acceso y equidad. Es, yo creo, la pregunta a la que nos enfrentamos muchas veces, y son los primeros los pacientes también los que nos reclaman esa equidad. Estamos hablando de un paciente que no solamente es que sea experto, sino que son los pacientes con más experiencia, con más conocimiento de su patología, yo creo, de los que suelen estar con nosotros en el día a día, ¿no? Y también nos piden y nos reclaman y nos proponen a veces retos de por qué en esta zona hay más o menos pues capacitación o proyectos, ¿no? En gestión, ya lo ha dicho Juana, hay proyectos muy interesantes y funcionan muy bien a veces en algunos sitios y en otros menos, ¿no? Porque dependemos tanto de las personas como de los profesionales. Por eso, y teniendo este espacio, ¿qué es lo que tenemos que poner en valor? Nuestro Sistema Nacional de Salud y ese paraguas que puede definir una hoja de ruta que va a darnos la equidad y la accesibilidad que tienen que tener los pacientes, ¿no? Y ahí apoyar mucho tanto el desarrollo que tenga que hacer el Ministerio como en el Consejo Interterritorial para que todos a uno sepamos cuál es la hoja de ruta. Luego habrá diferencias porque las distintas comunidades autónomas también por la dispersión de los pacientes o por lo que podamos justificar serán diferentes y tendremos mediciones o resultados diferentes, ¿no? Pero la hoja de ruta ahí tiene que estar clara y yo creo que luego seguramente tenemos una ponencia que nos lo explicarán. Y si tenemos una hoja de ruta, todos a una. Para nosotros, ¿qué es lo que vemos también en las comunidades autónomas? Que ese paraguas que es el Ministerio amplio también lo hacen las asociaciones. Un paraguas amplio de asociaciones, no solamente que esté la federación, sino la potencia de todas las asociaciones de pacientes, nos dan una información también fidedigna y real para trabajar que la equidad y la accesibilidad sea bueno, pues lo más 100% a todos los pacientes con esa igualdad. Pero si no, bueno, pues todos queremos lo mejor para nuestros pacientes desde la Comunidad de Madrid y Juana nos puede dar detalles cómo potenciar en todos los centros de salud esas escuelas de pacientes, intentar dar horarios muy amplios, intentar que la atención primaria, que es el acceso inicial del paciente al sistema de salud, esté abierto y tenga las puertas abiertas para todos los pacientes. Y bueno, pues en esa línea también trabajar el concepto que cada vez está más entre nosotros, que es el concepto de salud, ¿no? Hemos iniciado esta segunda mesa de debate desde lo que sería la nutrición, es decir, ese profesional que te va a decir que el mundo ha cambiado. Antes nos sentábamos a la mesa a comer y disfrutábamos porque nos daba igual y ahora nos sentamos a la mesa a analizar qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Pues intentar formar a todos los pacientes, lo ha dicho muy bien Juana, para que con esas herramientas puedan trabajar su salud y el sistema esté de apoyo para que todos con esa hoja de ruta, digo, insisto, que tiene que ser un paraguas a nivel nacional, que el Ministerio lo desarrolle, podamos ir todos a una y entender las necesidades de todos los pacientes, por muy específicos que sea su realidad, ¿no? Su día a día. Muchas gracias. Como veis, hay mucha gente trabajando de distintas áreas, todos enfocados en el mismo problema. Y la tendencia siempre ha sido a que cada uno trabaje en su área en concreto, sin tener muchas veces conexión con el resto, ¿no? Y de hecho nuestra estructura hospitalaria está organizada así. Tenemos departamentos de endocrinología, de cardiología, gerontología, medicina interna, se ha convertido en gerontología. Hoy vamos, no estamos adaptados todavía, pero vamos más a un abordaje multinivel, no tanto segmentado. Bueno, la pregunta, aunque pueda parecer redundante, se hace precisamente para que intentéis incidir, si os parece bien, en el concepto de todos esos actores, los stakeholders que decís. Todos esos actores que están trabajando en distintas líneas, ¿hay alguna forma de conseguir una mejor colaboración entre todos ellos para abordar esto de una forma mucho más eficiente? Pensad que todo lo que hacemos en los hospitales y en el sistema sanitario no es eficiente. Hay grandes bolsas de ineficiencia que cuestan dinero y que hay que solucionar. ¿Hay alguna forma de colaborar desde vuestro punto de vista para mejorar esa eficiencia y, en última instancia, la atención de esos pacientes con diabetes? Alberto.
Muchas gracias, Rubén. Bueno, aquí voy a la caseta esta vez de endocrino. Muchas veces pasa que cuando entramos en un hospital convertimos nuestros servicios como un poco nuestra casa, ¿no? Hacemos las cosas como nos gusta, como pensamos que es mejor por el bien del paciente. Y luego, pues, otro especialista en su casa pues hace las cosas a su manera, ¿no? Totalmente cierto que hace falta comunicación a muchos niveles, porque tienes que entrar en sistemas digitales que no siempre son amistosos, que se te cuelgan 20 minutos, 25 minutos con un lenguaje no siempre asequible, ya no digo para el paciente, para otros especialistas, y realmente manejamos el mismo problema, ¿vale? Existen organigramas que favorecen la atención de patologías complejas, como pasa en oncología, que son los comités. Y hace tiempo que los oncólogos se han acostumbrado a trabajar en comités en patologías complejas. Quizá a lo mejor no es asequible para todos los casos de diabetes, son muchos, pero sí que creo que las personas que estamos trabajando día a día con casos complejos de diabetes deberíamos trabajar en estas infraestructuras. Deberíamos hablar mucho los unos con los otros y tener un lenguaje común. Y además es fundamental que trabajemos en la interconectividad de los sistemas informativos, ¿vale? Que la información que yo tengo pueda llegar como endocrino de un hospital de Móstoles fácilmente al cardiólogo que está atendiendo a mi paciente cuando he ido a Alicante en verano. Que ahora esto es imposible, imposible. Y que esa información empodere al paciente. Cuanta más información tenemos, a veces muchos pacientes más perplejos se ven. Y hemos pasado una era en la que todo está colgado, pero que la persona llega a la consulta diciéndome todo está ahí. Y digo, qué error, qué mal lo estamos haciendo, que una persona que tiene toda la información se siente más ajeno cada vez a ella. Entonces, creo que tenemos un trabajo también, aparte de compartir la información, de compartir proyectos comunes en la colaboración de cómo tratar a las personas con las diabetes, también de transponer esa información de una forma asequible a aquel paciente que quiera disponer de ella y que quiera ser vector de la información que es importante, ¿vale? No podemos tener una consulta o una planta en la que el paciente es ajeno a su enfermedad. Eso es un fracaso de entrada. Estamos trabajando a nivel de la Unión Europea en lo que se llama el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Nosotros tenemos que construir el nuestro, lo que se llaman data lakes, e ir incorporando ahí todos esos datos para el uso primario y para el uso secundario, para los que investigan el uso secundario, para los que atienden el uso primario. Esa información que decías, Alberto, había que ponerla al servicio no solo del sistema sanitario, sino del propio paciente. Y, por cierto, hasta ahora se discutía si los datos de un paciente tenían que ser compartidos solo por el sistema público y no por el sistema privado. Los datos son del paciente, los puede llevar donde quiera. Desde luego, si los puede llevar a Berlín, debería poderlos llevar a cualquier centro hospitalario de este país, público o privado. Es un debate, además, que, en fin, yo creo que acabe bien porque hay que pensar en el paciente, no solo en las estructuras, ¿no? ¿Os ayudaría, Juana, todos esos datos que el paciente tiene sobre sí mismo para precisamente ayudarle en ese proceso de educación a metabolizar no solamente la glucosa, sino a metabolizar la información que tiene para mejorar su calidad de vida? En otras palabras, ¿os ayudaría esa colaboración de todos para precisamente en las escuelas de salud el poder mejorar la vida de los pacientes con diabetes? Sin duda. Es necesario trabajar de manera integral e integrada para las personas con diabetes. Siempre decimos que son el centro del sistema, pero esto que decimos tiene que ser realidad, tenemos que hacerlo realidad. Yo siempre digo que todos los agentes de salud tenemos que trabajar como creando el puente para que las personas con diabetes transiten ese puente de manera adecuada. Tenemos que partir de la realidad de las personas, donde viven. No es lo mismo vivir en un pueblo de la Comunidad de Madrid, en Horcajo de la Sierra, que vivir en Madrid capital. No es lo mismo trabajar que no trabajar. No es lo mismo tener apoyos familiares que no tenerlos. Partimos de la realidad de las personas y después todos los datos que tenemos sobre las personas son necesarios para ese proceso de capacitación. Siempre partiendo de
qué espera la persona. Porque yo que me dedico a la capacitación de los pacientes, hay algo importante. Todos sabemos qué es comer bien, comer sano, cómo el sobrepeso no es adecuado, pero ¿por qué no comemos bien? ¿Por qué no hacemos ejercicio? ¿Por qué tenemos sobrepeso? Sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, trabajar esos cambios y que eso se traduzca en un plan de acción, hace falta mucha información del entorno del paciente, mucha información integrada de todo el sistema sanitario. En la capacitación tenemos que trabajar todos. Y algo que quería añadir es que estamos en el siglo XXI y tenemos que trabajar en modelos de sanidad participativa. ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos dejado, está obsoleto el modelo de educación que solo educan los profesionales de la salud, ¿no? También educan otras personas con diabetes, también educan los agentes de salud, ¿no? Cada uno aporta desde su punto de vista. Entonces, este proceso de sanidad participativa en la capacitación de los pacientes es muy importante. En los programas de paciente experto, en el que una persona con una enfermedad educa a otros pacientes que se están desarrollando en todas las comunidades autónomas, es un modelo que ya lo estudió la Universidad de Stanford, es eficiente porque algo que le cuenta una persona con diabetes a otra persona con diabetes a veces tiene mucho más efecto que si lo cuenta un profesional sanitario a una persona con diabetes. Entonces, trabajar de manera integral e integrada es bastante útil con todos los sistemas de información que tengamos. Mira, y además estaba pensando en el ejemplo que ha puesto Juana, cuando voy a enfocarlo hacia la prevención y enfermería escolar, ¿no? Que muchas veces nos piden que hagamos mucha formación y prevención con los alumnos. Un profesor que está dando matemáticas, si habla de salud, entra menos en los alumnos que si es una enfermera, en este caso una enfermera escolar. Es decir, hay que potenciar perfiles que son más cercanos y que tienen más valor para la persona que lo está recibiendo. Un paciente, cuando recibe el diagnóstico, pero tiene todo un acompañamiento de otros pacientes o de una asociación de pacientes, se va mucho más tranquilo, ¿no? Y se va con esa sensación de que va a tener a alguien al lado en el camino paseando, ¿no? Y nos pasa un poco cuando potenciamos también la figura de la enfermería escolar por aquello de buscar otros espacios de cómo avanzar en patologías como la diabetes. Y también quería meter un concepto que hasta ahora no hemos hablado, ¿no? En esa red que tenemos que tejer, los ayuntamientos, que es la administración que está también más cercana tanto a las pacientes como a las poblaciones, tienen un papel muy importante que hasta ahora no lo hemos visto. Es como el sistema de salud. Hasta ahora entrábamos cuando éramos pacientes. Ahora tenemos que estar con las personas, ¿no? Tanto nutrición, lo estáis reclamando un poco, antes de llegar a ser pacientes. ¿Cómo conseguimos que todos nos cuidemos? ¿Cómo conseguimos que todos sepamos cuáles son nuestros mejores indicadores de salud y cumplirlo, ¿no? Como decía Juana, todos sabemos lo que hay que comer, por lo tanto, hay que trabajar para que seamos capaces de llevar una vida saludable. Y para ello necesitamos coordinarnos desde los ayuntamientos, que tienen un papel vital en la prevención, en hablar de salud, en trabajar con todos, pacientes y no pacientes, con las familias, que nos sintamos cómodos y que no estigmaticemos una enfermedad, cualquier patología que estemos hablando, las administraciones por la competencia que tenemos y el Ministerio para que nos diga cuál es la hoja de ruta que entre todos vamos a trazar, ¿no? Muchas gracias, Carla. Pues me sumo a todas las aportaciones de la mesa y simplemente añadir que es verdad. Yo pienso mucho porque realmente no estoy dentro, ¿no?, del sistema como profesional y hablar desde la sanidad privada es otra realidad. Y las personas que acuden a la consulta, que yo veo todos los días, que conviven con diabetes, llegan después de haber pasado un itinerario muy largo y haber tomado la decisión de ir a una profesional dietista nutricionista especializada en diabetes, pagar, ¿no?, un dinero con su esfuerzo y luego yo escuchar, ¿no?, todo ese itinerario que han pasado. Con lo cual, mis aportaciones serán desde ese lugar, ¿no?, de la sanidad privada, de la demanda incansable de querer estar ahí porque nos lo merecemos todos. Tenemos derecho a acceder a esta sanidad, esta educación nutricional, que es desde el 2003 la Unión Europea lo está también declarando y que
y que tanto profesionales de la dietética y nutrición, como estoy aquí, pero también profesionales de la actividad física, profesionales de la salud mental, es muy importante. Yo no concibo un proceso, un itinerario asistencial con miedo a comer porque les han dicho que tienen diabetes tipo 1, tienen un dispositivo de monitorización y ven como cada cosa que comen les reaccionan sin saber por qué, con tantas preguntas sin respuesta, con un lapso de tiempo sin respuestas, acudiendo donde buenamente se pueda, por suerte, si caen en un espacio como la asociación, maravilloso, pero cuando no, hay muchas historias de personas que dejan de comer, que tienen una mala relación con la alimentación por falta de respuestas. Y creo que esta parte de los datos, de la vigilancia, tiene una parte positiva, como decíais antes, una cara de la moneda muy luminosa, pero también esta autovigilancia y vigilancia sanitaria pues tiene también una merma en la salud mental de las personas. Por ahí creo que también es un trabajo a hacer en ese seguimiento diagnóstico de ese itinerario asistencial, cómo se está haciendo y, por otra parte, también cómo estamos generando propuestas, ¿no? Que la sanidad privada trabaje con la sanidad pública o que sobre todo construir que nada está separado de nada, otro punto de vista de la salud, que no debe ser ausencia de enfermedad, sino potenciar todas las capacidades que tenemos como seres humanos, como personas. Y algo que me quedaba únicamente por añadir es esta parte de la investigación, ¿vale? La investigación no solo cuantitativa, sino también la investigación cualitativa, cómo integrar esos datos cualitativos para que todas esas narrativas, esas narraciones, historias de vida de las personas se puedan integrar a todos esos números que de tanto hablamos en diabetes, ¿no? Pero que también hay personas e historias detrás, nada más. Carla. Andoni, todo el mundo preguntaba ¿qué piensan los pacientes? ¿Qué creen los pacientes? ¿Qué piden los pacientes? A mí me gustaría hablar de un tema que es el de que creo que es muy importante en diabetes, que es el de la prevención. Yo ahora tengo mucha ilusión o esperanzas en la nueva ley europea sobre interoperabilidad de datos, que yo creo que puede ser algo que, si se llega a aprobar, ya veremos a ver, puede darnos una información muy buena y puede ayudarnos muchísimo a, como decía Alberto, a, teniendo esta información, trabajar mejor en el plan estratégico de la diabetes, a que las propias comunidades tengan más información y tengan una política más proactiva que no reactiva, que esto ya lo he escuchado en alguna comunidad autónoma, es decir, la Administración tiene los datos, lo que tiene que hacer es explotar esos datos y no esperar a que el paciente venga con el problema, con la dolencia, con la enfermedad, sino que incluso teniendo una serie de datos sea la propia Administración la que esté ya llamando al paciente. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos una oportunidad grande desde el punto de vista macro sobre la prevención, y luego hay otro que yo recuerdo sobre todo en mi último año como presidente de la Federación Española de Diabetes, que es el trabajar el ámbito de la prevención desde un nivel más micro, ¿no? Aquí igual desde las propias escuelas de salud. Yo sufría muchísimo, porque yo creo que todos lo hemos oído en una cafetería, en la calle, esta palabra de que escuchabas a la gente que te decía: yo tengo un poco de azúcar. Entonces, claro, yo escuchaba esto y me revolvía por dentro, pero claro, ¿quién era yo para decirle a un señor que ha pasado que no le conozco de nada? Y en la Federación insistíamos mucho en esta frase de decir: no tienes un poco de azúcar, tienes diabetes. Y esto es lo que, fíjate, hablo de prevención de personas que tienen diabetes, pero es que hay muchas personas que tienen diabetes que les falta esa educación de decirle: no tienes un poco de azúcar, tienes diabetes y lo que tienes que hacer es cuidarte. Y si te cuidas bien vas a tener una vida estupenda. Y esa parte de prevención, creo que aquí es muy, muy importante el trabajo de las escuelas de salud, de las asociaciones de pacientes, ¿no? Gracias. José Luis, afortunadamente estás con nosotros. Como ya te hemos presentado en ausencia por poderes, jefe de servicio de cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, pero a veces, siendo de Madrid, cuesta mucho más llegar hasta un lugar como el Congreso en el centro, ¿no? Tienes la oportunidad, además, ahora de integrar todas esas preguntas que hemos venido haciendo a los miembros de la mesa en una sola respuesta.
Hemos hablado de desafíos que tienen los pacientes, hemos hablado de cómo favorecer el acceso a diagnósticos y tratamientos, que viene a continuación, manteniendo la equidad y la cohesión. Esto es muy de Ministerio de Sanidad, que decir, los que hemos estado en el Ministerio, pues la equidad y la cohesión siempre lo mantenemos, pero a veces tanta equidad se nos olvida al paciente. La colaboración entre todos vosotros precisamente para mejorar esa asistencia sanitaria. Tú estás a pie de obra, trabajas todos los días en el hospital. ¿Cuál sería tu visión global de todo esto? Y muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí con todos vosotros. Primero, reconocer que la diabetes, que hablamos de la gran epidemia de pacientes que nos asolan, y yo he estado viendo los números europeos recientemente y realmente es que va a crecer muchísimo en las próximas décadas. En segundo lugar, decir que al ser una enfermedad crónica, esto es lo más difícil. Es decir, si un paciente viene con una tuberculosis, por poner una enfermedad no de muy larga duración, pero sí larga, le decimos tiene que estar 9 meses con antibiótico, no se preocupe que luego se cura. Pero es que la diabetes le va a acompañar al enfermo toda la vida. Y eso hace que el tratamiento del diabético conlleva unas peculiaridades que tenemos que saber como sociedad, como reguladores, como gobernantes y como los profesionales sanitarios, que he englobado no solo a los médicos. ¿Y eso qué quiere decir? Primero, multidisciplinaridad, como habéis dicho. Cuando tú comentabas ahí al principio la necesidad de que el paciente tenga acceso a su historia clínica, creo que es fundamental. Y creo que en esto, en España, tenemos suspenso y deberíamos tratar de tener una gran nota. ¿Por qué? Porque la tecnología ya está. Pero es absurdo que el paciente no tenga la llave de su historia clínica, que él es, por lo menos en la inmensa mayoría, no sé si todo, como decías tú antes, no sé si todo, pero sí la inmensa mayoría de la historia clínica pertenece al paciente. Y eso quiere decir que esté donde esté, en la nube que esté, yo tengo esa llave y voy a ver a un paciente porque me he ido de vacaciones a Casturdiales y, sin embargo, vivo en Madrid y tengo ahí un problema porque al ser una enfermedad crónica lo puedo tener y tengo que tener acceso a que ese médico que está allí me atienda con la misma profesionalidad y con los mismos medios que si estuviera en mi casa. Y eso es una asignatura que tenemos que solucionar en España. Luego, por otro lado, la diabetes, y también muy brevemente todos sabemos que es una enfermedad cardiovascular. Es una enfermedad cardiovascular. Tenemos que sacarla fuera del ámbito de endocrino exclusivamente, de la glucosa exclusivamente, entre otras cosas porque ya el paciente diabético fallece de enfermedad cardiovascular al final. Hubo un estudio de Hafner en Estados Unidos hace unos años viendo que aquellos pacientes diabéticos que solo les controlábamos la glucemia iban peor que aquellos que les controlábamos la hipertensión, el colesterol. Es decir, hay que abordarle no como una glucemia, hay que abordarle como lo que es, un enfermo, como un enfermo. Por tanto, en resumen, creo que es multidisciplinaridad. Solucionemos el problema de la accesibilidad y poniendo realmente a quien es el importante, que es el enfermo, tiene que estar en el centro. Si no hubiera enfermos, yo no iría al hospital. Y nosotros sentimos el privilegio de poder ayudar. Y para eso darle a los pacientes, empoderarles de verdad. Y por último, un apunte en la mujer. La semana pasada estuve con la presidenta de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y me presentó los datos. Ya no es verdad, y fruto fundamentalmente de la diabetes, que la enfermedad cardiovascular aparece 10 años más tarde en la mujer que en el hombre. Ya no es verdad que la protección que le dan las hormonas femeninas esos años, durante lo que hemos estado viendo las últimas décadas, aparece más tarde. Fruto de este gran impacto que está teniendo la diabetes en la mujer joven, la edad de aparición de la enfermedad cardiovascular es más temprana ahora en la mujer y no aparece después que en el varón. Y no olvidemos esto porque creo que también es importante una medida de prevención allí. Muchísimas gracias. Bueno, pues casi llegamos al final de esta mesa redonda. Quisiera hacerles una última pregunta, más bien una reflexión a todos y cada uno de los miembros. Precisamente para pacientes como fue y hubiera sido este niño del que os hablaba al principio, Miguel, que por cierto le hubiera encantado participar en esa Diabetes Cup que se ha organizado para jugar a fútbol. Los niños, por alguno
de las empresas farmacéuticas que patrocinan este evento. Es una magnífica idea. Yo creo que hay que hacer eventos de este tipo precisamente para hacer ver a los niños, sobre todo, que forman parte de una vida, decía Antonio, no normal, bueno, una vida saludable, etcétera. Yo esa petición que os hago ahora es esa reflexión para los pacientes y para sus familias, ¿cuál podría ser para cerrar esta mesa? Empezamos por Carla. Bueno, yo me llevo mucho aprendizaje de esta mesa. Una reflexión que os puedo compartir es que desde que lo estáis haciendo bien, lo primero. Siempre, a veces es como, sé que es difícil, siempre hablaré desde mi lugar situado tan pequeñito, ¿no? Pero creo que si desde como profesional de la salud escuchamos las demandas, tenemos mucho porcentaje ganado. Podemos, insisto, utilizar la ciencia al servicio de las personas y no imponer estatutos científicos porque así lo dice un libro, sino servir, que sería el principio del saber, el servir, que estamos aquí los profesionales de la salud para vosotras, para vosotros, y que también, por favor, demandéis y no os canséis de demandar, de pedir, porque nos lo merecemos. Nos merecemos una sanidad de calidad con muchos agentes dentro y no nos merecemos juicios, que no juzguen nuestros platos, que no opinen sobre lo que comemos, sino más bien nos volvamos agentes de nuestra salud. No somos ni más ni menos los profesionales de la salud, somos personas igualmente que no podemos situarnos por encima nunca. Vayamos por esa sanidad colaborativa e integrada. Gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a la Asociación Diabetes Madrid por esta fantástica iniciativa que ha tenido al presentar este libro, en conjunción con la Sociedad Española de Diabetes y los demás que estamos colaborando, ¿no? Creo que se han conseguido muchas cosas. Tenemos motivos para la esperanza porque hemos conseguido muchos objetivos en cuanto a calidad de vida, pero la diabetes no respeta. La diabetes no espera y avanza. Avanza de muchas maneras y cambia de cara. La diabetes tipo 1 ya no es una enfermedad de niños, ¿vale? Debuta voluntariamente en mayores. La diabetes tipo 2 empieza a ser una enfermedad de niños. Debemos adaptarnos a estos nuevos retos y debemos hacerlo colaborando. O sea, yo en ningún momento pienso que el paciente con diabetes tenga la casa en el endocrino. O sea, no tengo una casa, yo tengo un servicio. Yo estoy aquí para servir y si veo a las personas con diabetes mayoritariamente, porque las personas con diabetes encuentran en mi consulta el lugar donde resolver sus problemas. Que además necesita un cardiólogo, un neurólogo, necesita que colaboremos, necesita que hablemos. No desde la casa, sino más bien desde el servicio. Y no debemos esperar, queremos que se nos escuche porque podemos ayudar. Y podemos ayudar con marcos políticos, estratégicos, legislativos, que implican a todos los actores. Y muchas veces también tengo que manifestar la frustración porque siento que ni como persona con diabetes ni como endocrino se nos escucha en lugares que podrían hacer atención sanitaria más eficiente para las personas con diabetes. Y necesitamos ese lugar para poder vivir mejor. Yo barro para casa. Entonces, y además convencido, como he dicho antes, después de 20 años, yo tengo que resaltar y reivindicar el papel de las organizaciones de pacientes. Tenemos los mejores profesionales, médicos, enfermeras, farmacéuticos, nos pueden dar las mejores de las explicaciones, nos pueden enseñar las mejores de las tecnologías, pero donde yo realmente creo que una persona puede coger las riendas de su vida es acudiendo a una asociación de pacientes, estando con personas iguales, que las ves, que están ilusionadas, que tienen proyectos, que tienen ganas de hacer cosas. Cuando tú estás fastidiado y ves esto, esto te da una fuerza tremenda. Y cuando tienes esa fuerza es cuando puedes ir al médico y ser protagonista. Si no coges tú tus propias riendas de tu patología, es muy difícil, por muchas explicaciones que te den. Y
Eso se encuentra en las asociaciones de pacientes. Pues concluimos felicitando, ¿no?, a los cumpleañeros por estos 50 años, que realmente es muy importante y, como he dicho, también poderlo plasmar en un libro. La verdad es que nos da mucha información, además, a todos para poder seguir dando pasos. ¿Y en qué línea hay que seguir dando pasos? Pues nosotros también, los representantes de toda la ciudadanía, necesitamos que las asociaciones de pacientes también estén muy empoderadas, ¿no?, esta palabra, muy formadas, porque también tomaremos decisiones y tanto lo entenderéis vosotros como nosotros también estaremos obligados también por esa línea cada vez más profesional de las asociaciones de pacientes a tomarnos muy en serio cuál es el futuro y nuestra proyección, ¿no? Yo creo que nuestra labor a futuro como representantes públicos es empezar a hablar de salud, del antes y el después de ser una persona con una enfermedad, porque todos somos personas, eso lo he aprendido de la Directora General de Humanización, todos somos personas, tenemos que llegar cuanto más lejos a ser personas con una enfermedad. Para ello tenemos que trabajar muy mucho el concepto de salud desde la educación, desde los más pequeños, pero también la educación a los mayores por todos estos avances tecnológicos, toda esta inteligencia artificial, que nadie se quede atrás. Así que grandes retos por delante después de 50 años, que yo creo que la evolución en diabetes ha sido desde luego un paradigma. Muchas gracias. Muchas gracias. Juana. ¿Qué les diría yo a las personas con diabetes y a sus familias? Bueno, pues que cuando te diagnostican una diabetes es una enfermedad crónica y es posible que te cambie la vida, ¿no? Pero bueno, la vida es así, nos suceden cosas, no son personas diabéticas, es una persona con una diabetes que tiene que aprender a vivir con su nueva situación. Para eso es importante la capacitación, la información, la formación de las personas, la capacitación en salud. Yo les diría que se puede seguir teniendo una vida plena. Yo siempre recalco las palabras vida, salud y bienestar. Las personas con diabetes pueden hacer en su día a día para tener una buena vida, mejorar su salud y su bienestar, prevenir complicaciones. Y para terminar, un mensaje de ánimo, que como me dedico a la capacitación de pacientes y creo que la formación y capacitación es muy importante porque hace a las personas tomar las riendas de su vida, eso es el empoderamiento, la responsabilidad, la autogestión, pues quería decirles a todas las personas con diabetes que la educación, la formación es el traje de gala para la fiesta de la vida. Y el resto. Muchas gracias. La verdad es que se han dicho cosas muy, muy completas. Yo creo, voy a acabar con una frase de un paciente que yo aprendí hace muchos años. Aprendí muchísimo cuando me dijo, por favor, doctor, no haga nada en mí sin mí. Y en el fondo traduce que efectivamente es que tenemos que empoderar, como decía Marta y como decía Juan ahora, al paciente. En el sentido de, nosotros somos personas, trabajamos con personas, y trabajamos para enfermos que son personas, que conviven con personas. Y tenemos que, en base a una educación fuerte, cuanto antes mejor, no hay nada como educar en el colegio, lograr involucrar al paciente en esta enfermedad crónica porque es su mejor salvavidas. Puede hacer una vida normal, debe hacer una vida normal con las limitaciones propias de la enfermedad, pero no es un estigma, no debemos estigmatizar la diabetes. Se puede vivir con la mochila de la diabetes durante muchísimos años y eso solo se va a lograr si lo hacemos entre todos y no solo los médicos. Gracias. Muchas gracias. Pues decía Woody Allen que no le gustaban los halagos porque siempre se quedaban cortos. Yo hoy sí que quiero halagaros por vuestras excelentes intervenciones que habéis hecho y habéis puesto un broche de oro a esta magnífica presentación y esta celebración del 50 aniversario, del 50º aniversario de este movimiento asociativo. Muchísimas gracias y pido a quienes van a intervenir en la clausura, a Pilar Aparicio y a Pilar Martínez, que suban por favor a la mesa. Muchas gracias.
Bueno, como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, hoy el foco informativo está en el Senado, allí comienza una comisión sobre la ley de amnistía, pero lo importante está aquí. Los pacientes al final es para lo que trabajamos todos y para lo que tenemos, como os decía, gobiernos y como José Luis también comentaba, los pacientes están por encima de todos, la ciudadanía está por encima de todos. Y para concluir este brillante acto, en primer lugar, tiene la palabra doña Pilar Martínez Jimeno, como decía, presidenta de la Asociación de Diabetes Madrid, para agradecer a todos los participantes su presencia aquí. Muchas gracias. Bueno, realmente mi alma estalla en agradecimientos, porque de verdad nos hemos sentido, todos los integrantes de Diabetes Madrid que están aquí presentes, junta directiva, equipo técnico también, nos hemos sentido afortunados por todas las compañías, el acompañamiento que hemos tenido hoy. La verdad, mi gerente me puede llegar a decir de todo si me paso de mi tiempo, pero es que le pondría nombre a cada uno de los que están aquí porque todos son importantes para mí, todos, realmente. Un agradecimiento especial, vuelvo a mencionarlo, a doña Francina Margón, presidenta del Congreso de los Diputados, que nos abrió las puertas de este espacio. También a Pilar Aparicio, que hoy estuvo toda la jornada aquí con nosotros. Además, con Pilar, bueno, venimos hace años encontrándonos en temas de los pacientes, vacunas, bueno, siempre cruzándonos y siempre coincidiendo en la salud. Qué importante. Además, tu trabajo ha sido siempre muy importante para el Ministerio de Sanidad y para nosotros los pacientes. También tengo que agradecer a los grupos parlamentarios que hoy nos han acompañado, especialmente al Partido Socialista y al Partido Popular, que no dudaron en acompañarnos aquí, presentes con nosotros. Un agradecimiento especial a la Federación Internacional de Diabetes, que hoy nos acompaña con 2 representantes, que antes los mencioné, a Beatriz Yáñez y a Bruno Hellman. Muchísimas gracias y a los mensajes que nos han enviado, que fueron muy bonitos y entrañables. Bueno, pero también hemos tenido el acompañamiento de colegios de profesionales, de enfermería, de médicos de atención primaria de la Comunidad de Madrid presente también, y la Dirección de Humanización. Bueno, es que de verdad me siento emocionada de tantas compañías que hemos tenido hoy, Asamblea de Madrid, Congreso de los Diputados. Bueno, ¿qué más podemos pedir? Gracias a todos los ponentes que participaron. Y bueno, y a Rubén Moreno, bueno, qué privilegio, Rubén, qué privilegio. Destaco tu valiosa aportación como moderador de estas mesas. Te vamos a contratar para otras, ya está fichado. Vea que cuando lo dice Pilar está fichado. Y por supuesto, a nuestro agradecimiento infinito a todos los autores del libro que han participado en la Sociedad Española de Diabetes. Muchísimas gracias, Antonio. Tu participación importantísima, como todos los demás autores, algunos que hoy no han podido estar aquí, con conceptos claros y enriquecedores para todos. A todos los colaboradores que nos han permitido realizar este trabajo, que han hecho posible la publicación de este libro, que nació de la jornada anterior, que también estuvieron presentes y que participaron también, en la que también participaron parte de los autores. Gracias a todas las asociaciones de pacientes con las que tenemos alianzas por enfermedades que nos ligan. Está enfermedades renales, salud mental, oftalmología, también están, bueno, veo médicos muy
queridos también por mí, bueno, infinito. Es que si me pongo a dar nombre me echan. Gracias también infinitas a todos los asistentes, que hoy hemos tenido más de 200 asistentes siguiendo este evento, tanto presencialmente como a través del formato online, que además quedará grabado, tengo entendido, ¿verdad? Y se podrá ver nuevamente para los que no han podido por estar trabajando. Bueno, por supuesto a Bioinnova, gracias infinitas. Un trabajo brillante el que habéis hecho y seguiremos con más proyectos. Cuando nos reunimos con Justo es un problema porque salen tantos proyectos, ¿verdad? Gracias, por supuesto, infinitas a mi gran equipo Asociación Diabetes Madrid. Aquí, bueno, yo he sido la que puso la cara, pero el trabajo de fondo está en todo el equipo técnico y en todos, la junta directiva, gente muy valiosa, voluntarios, la mayor parte, y realmente hacemos este trabajo con pasión, con dedicación y con el papel que nos toca como pacientes para dar la voz, como no podía ser de otra manera. Así que, si me olvido de decir algo, gracias desde el corazón para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, querida presidenta, por tus palabras y por tus palabras para todos los pacientes y familiares. Y va a cerrar el acto Pilar, una persona a la que yo quiero mucho. Pilar Aparicio Azcárraga es consejera técnica hoy del Ministerio de Sanidad, pero ha sido directora general de Salud Pública. Y lo que quizás no sepáis muchos de vosotros es que trabajamos juntos en el Ministerio en otras crisis. Porque siempre que hay un cambio de ministro, por eso convendría que no cambiara mucho, aunque cambian cada 2 años, pero porque cada vez que entra un nuevo ministro hay una nueva crisis. A nosotros nos tocó, a mí me tocó la del ébola y la de la hepatitis C, y así sucesivamente, ¿no? Querida Pilar, siempre un placer verte y tienes la palabra para cerrar el acto. Muchísimas gracias, Rubén, y creo que, bueno, voy a empezar también continuando las gracias, porque creo que, en primer lugar, como señalaba Pilar, el poder estar hoy aquí en esta sala Ernest Lluch, el Congreso de los Diputados, la Casa de Todos, hablando de diabetes desde este aspecto tan multidisciplinar como se ha tocado y con tantas personas, con tantos actores directos, y haber invitado al Ministerio, lo agradezco en primera persona por lo que señalaba Rubén, la importancia que tiene para el Ministerio cualquier actividad que tiene que ver con las personas, con la calidad de vida, con los pacientes y con una enfermedad tan prevalente como es la diabetes. También porque me toca como médico internista, como profesional sanitaria, me toca, como también señalaba Rubén, quien no tiene un familiar, en mi caso un familiar directo con diabetes tipo 1, siguiendo todos los avances y siguiendo todas las innovaciones y cuidados que el Sistema Nacional de Salud pone a su alcance, o que el conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, agradecimiento muchísimo también a este nuevo rol que tengo en el Ministerio, que me permite poder estar aquí toda la sesión y poder haber rehecho toda mi presentación, porque me parece que ha sido riquísima las intervenciones, desde las primeras intervenciones de la mesa inaugural hasta esta última mesa, con esa visión tan completa. Yo sí quería señalar y responder a algunas cosas, pero lo primero es fortalecer todo ese mensaje que se ha ido dando a lo largo de toda la mañana del papel fundamental que juegan las asociaciones de pacientes y de familiares de pacientes y cuidadores, que integran cada vez más, afortunadamente, nuestro día a día y también en la toma de decisiones. Rubén lo señalaba, tenemos un excelente Sistema Nacional de Salud, pero que tenemos que reconocer cuáles son sus debilidades, cuáles son los puntos de mejora, los retos y esos puntos que tenemos y cómo respondemos mejor a todos esos retos. Y en ese sentido, la incorporación de las familias, de los pacientes, el poner realmente y de verdad el paciente en el centro de nuestras decisiones es fundamental, y en ese sentido agradecer muchísimo. Por fuera de ese agradecimiento, que me parece que es
sinceramente, un acto de generosidad, porque es mucho tiempo, muchas horas libres que cada una de las personas que sois parte activa de ese movimiento asociativo, sea bien asociaciones de pacientes, de personas que viven con diabetes, sea también a partir de las sociedades científicas que jugáis un papel fundamental en el día a día, como habéis mostrado aquí, pero esa generosidad de dedicar vuestro tiempo, vuestra profesionalidad, vuestra experiencia es clave. Y esto se refleja en este libro, que la verdad que me leeré con muchísimo cariño y haré que también mi marido se lo lea, porque creo que aborda todos los aspectos como ya bien se han señalado. Se han tocado muchas cosas. Yo voy a tocar quizá y responder a algunos de los temas que se han planteado en relación tanto a la importancia del papel del Ministerio de Sanidad como de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y quizá voy a empezar por el segundo papel, ¿no? El segundo papel, resaltando, como decía, las palabras de Rubén, que conoce bien el Sistema Nacional de Salud desde dentro de sus diferentes versiones. Yo creo que efectivamente tenemos que estar orgullosos. Creo que ni a Rubén ni a mí nos gusta mucho decir que tenemos el mejor sistema nacional de salud del mundo, pero sí reconocer las virtudes y sobre todo las debilidades. Y voy a empezar por una que me parece clave, que es una fortaleza, pero también con muchos retos y con muchos puntos de mejora y de avances. Y es el papel de los datos. El papel de los datos, lo que se ha señalado en diferentes intervenciones, la importancia que va a tener esa estrategia europea de los datos de salud a nivel de todos los países, pero también se han señalado las debilidades de nuestro sistema y yo creo que es importante, y nosotros, de hecho, España juega un papel decisivo en Europa. ¿Por qué? Porque somos uno de los países, y como país grande, el país más avanzado en salud digital, en la interoperabilidad, desde luego, también gracias a nuestro sistema, y también en acceso a los datos. Yo creo que aquí nos falta, y será otro de los temas que me gustaría tocar, nos falta comunicarlo y comunicarlo bien. Efectivamente, alfabetización digital, que se dice, es decir, que todas las personas tengan acceso virtual, es súper necesaria. Pero quizá no todos los que estamos aquí, y nos falta también llegar a todos los profesionales sanitarios, sepamos que a través de nuestro móvil, a través de nuestra tarjeta, a través de nuestro ordenador, tenemos acceso, o bien a través de la carpeta de la ciudadanía, tanto a nivel de la Administración General del Estado, que tiene nuestros datos fiscales, nuestros datos de Hacienda, nuestro carnet de conducir, es decir, un montón de cosas, pero también tiene la salud digital. Evidentemente tenemos que tener conocimiento de cómo manejar esta herramienta, tenemos que tener cosas que no son fáciles, ni siquiera para mí que lo digo, la tarjeta digital incorporada en el móvil, pero que muchos de nosotros ya tenemos en nuestro día a día, porque cada vez más la administración digital es un hecho. A esa carpeta de salud sanitaria, a nuestra historia clínica, que está en casi todas las comunidades, porque la verdad que todas las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo tremendo. Yo me vacuné la semana pasada y ya tengo en mi historia clínica electrónica, que puedo ver yo, que puede ver cualquier profesional sanitario del Sistema Nacional de Salud, aunque no lo sepa, y que yo puedo compartir tanto con mi médico. A veces llegamos a un puesto de salud de urgencias y resulta que ese médico todavía no tiene acceso a la carpeta electrónica. Nosotros podemos tener acceso a través del móvil o a través de nuestra tablet o a través de nuestro ordenador. Y se puede acceder por la comunidad autónoma, por la página web del Ministerio de Sanidad o por la carpeta ciudadana, simplemente poniendo historia clínica digital. Y esto es importante que lo sepamos todos, porque tenemos herramientas que no conocemos. Pero conocemos otra parte de interoperabilidad que España ha sido súper pionera, que es la receta electrónica. Y hoy día, ¿quién no usa la receta electrónica? Y es importante, no porque yo quiera hacer una loa, porque yo creo que haciéndonos loas no mejoramos. Y es importante no decir que todo lo hacemos bien, porque no es verdad. Y que no nos queda nada por hacer, porque no es verdad. Pero nos es mucho más fácil, reconociendo y partiendo de las cosas que tenemos, cómo la podemos mejorar. Seguro que cuando os metáis en la historia clínica digital vais a decir, me gustaría que tuviera esto, me gustaría que tuviera lo otro. Para eso necesitamos a todos y cada una de las personas que estéis aquí para mejorar esa historia clínica digital y que tenga los datos que realmente queremos tener. Está también el resumen en inglés para que todos aquellos nosotros que vayamos a un país europeo o a otro país podamos disponer de ese resumen.
Los datos, pruebas de laboratorio ya están, no toda la información de la historia clínica, pero sí que es cierto que hay una parte importante y eso es importante. Y esto es importante porque, como lo habéis dicho todos, los datos ahora mismo son clave, no solamente para el conocimiento, para compartirlo, para la facilidad de intercambiar datos, sino también para la investigación. Y eso es fundamental. Hoy estamos en invierno, otras veces he ido a congresos vuestros en verano, en primavera, y es verdad que ya, o en las playas o en cualquier sitio, vamos viendo cómo la realidad del sensor, afortunadamente, es una realidad que en nuestro país se va imponiendo. Pero ese sensor tiene consigo muchas cosas. Esos datos que facilita que tanto la persona que vive con diabetes, el familiar directo o sus clínicos, sus profesionales sanitarios tengan acceso a esos datos de ese sensor, también sirven y muchísimo para mejorar y van a ser clave en mejorar la respuesta que damos a las personas con diabetes. En ese sentido, creo que ya entronco directamente con otro tema que se ha tocado, que es la importancia de la atención primaria. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hablamos de los requisitos fundamentales y después de la Ley General de Sanidad, que homenajeamos en este salón a Ernest Lluch también por esa Ley General de Sanidad, la otra ley fundamental, que Rubén conoce bien porque le tocó vivirla muy directamente, y también a la ministra Pastor, que fue la que la firmó, es la Ley de Cohesión y Calidad, que es fundamental. Una de las cosas que garantiza la atención primaria es la capilaridad de nuestro sistema y la accesibilidad, que también se ha señalado en esta mesa. Y es un tema fundamental, porque para nosotros es mucho más que la puerta de entrada. Nosotros, gracias a esa atención primaria y a esos datos que recoge la atención primaria, hoy tenemos una cohorte de 12 millones de personas, ciudadanos, que visitan atención primaria, y con esos datos podemos también nutrir a las bases de datos internacionales, donde se hacen comparaciones como que nos dicen que gracias a nuestra atención primaria somos, de los países de la OCDE, el país que mejor controla su diabetes, que mejor evita complicaciones de la diabetes y mejor evita los ingresos por diabetes. Seguro que todos los internistas como yo, cardiólogos, hemos visto cómo se han reducido los ingresos por complicaciones de diabetes en nuestro país. Evidentemente, los avances en el diagnóstico, en la terapéutica, los avances también, pero la atención primaria es clave para este seguimiento. Y la atención primaria es también un elemento fundamental de cohesión, con lo cual tiene que ser un elemento fundamental del Ministerio de Sanidad, como así es, y como sabéis, en este último Consejo Interterritorial se ha aprobado una comisión específica de atención primaria, que existía un comité institucional, pero ahora existe para darle un mayor rango, una mayor representación con todas las comunidades autónomas para mejorar nuestra atención primaria y ese servicio que prestan, que no es poco, porque se refleja cuando vemos los números de la salud en datos, y todos tenéis acceso. Si ponéis salud en datos en vuestro móvil, Ministerio de Sanidad, vais a ver el número de puestos de salud, centros de salud que ya tenemos, pero también un dato, y además se actualiza, el último creo que es, si no me equivoco, de febrero del 24, donde se plantean el número de consultas, donde se plantean, por ejemplo, 280 millones, creo que es, de consultas en atención primaria, 180 millones de enfermería, 18 millones de visitas domiciliares, etcétera, etcétera, y vemos esa capilaridad cómo se traduce. Esos datos no es tan fácil acceder, y en eso creo que, no me acuerdo exactamente quién lo planteaba, no sé si Antonio o alguna otra persona lo planteaba. Es verdad que los datos del Ministerio de Sanidad necesitamos tener un ministerio fuerte para poder usar toda la potencialidad que tienen y poderlos servir a la ciudadanía, porque nos permite hacer un seguimiento incluso de cómo está la hemoglobina glicosilada de todos los pacientes en función de la edad, de si viven en el campo o en la ciudad, de si son hombres o mujeres, de si son empleados o desempleados, de qué nivel socioeconómico tienen, y con todo eso, con toda esa información, responder y ver cuáles son los grandes retos. Y todo eso es importantísimo que lo haga el Ministerio de Sanidad. En ese sentido, además de la atención primaria que quería señalar y de la salud digital como grandes de los retos que se han planteado,
Quiero también destacar dentro de ese papel del Ministerio otro rol que se ha discutido aquí y que también agradezco, como es el rol de las políticas que tienen que facilitar la vida a las personas. Y creo que era Alberto que lo decía, hacer fácil que la alimentación sea la más saludable, hacer fácil y sencillo que el ejercicio, la vida física, la vida al aire libre sea la más sencilla, porque en el fondo lo que queremos buscar es esos hábitos de vida saludable, es esa forma de vida saludable que nos va a permitir realmente prevenir la enfermedad en una gran medida. También quiero resaltar en esas políticas tan importantes que cuando se juntan con la diabetes van a ser muy destructoras para las personas, como puede ser el tabaco, que también recientemente todas las comunidades autónomas tienen adelante esa hoja de ruta, ese plan integral frente al tabaquismo para avanzar en esa lacra que significa 60.000 muertes fundamentalmente relacionadas con la salud cardiovascular, donde la diabetes, como ya se ha señalado, juega un papel fundamental. En ese sentido, además de esa política, de esa salud en todas las políticas, creo que también me ha gustado muchísimo la referencia a la importancia de los centros educativos. Podemos ver cuál es el modelo y cada comunidad lo está resolviendo de formas diferentes, pero es verdad que y tenemos una red de escuelas saludables a nivel europeo, el trabajo tanto de las consejerías de Sanidad y Educación como a nivel del Ministerio de Educación y Sanidad, trabajamos mucho para que desde las escuelas, para todos los niños y niñas que pasan muchísimas horas en esos centros escolares, la salud sea un elemento fundamental. Y en ese sentido los modelos pueden ser diferentes. Hay comunidades que optan porque desde los centros de salud que tengan una atención continuada de sus enfermeras, desde sus enfermeras comunitarias a la atención de los centros, y otros centros que pueden optar por tener, o por su tamaño, o por su dimensión, o por su facilidad a tener enfermeras también que juegan un papel fundamental. Con eso también, por ejemplo, la relación que tenemos desde el Ministerio de Sanidad con las entidades locales y, como se ha señalado, la importancia de esos hábitos saludables, la importancia que tiene para nosotros toda la relación con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, para que las ciudades se conviertan también en esos facilitadores de vida saludable. Por eso toda esa relación es importante, son importantísimas las consejerías de sanidad para bajar la atención sanitaria, para bajar los problemas de salud a la ciudadanía con el conocimiento profundo que tienen de sus áreas y de sus zonas geográficas, pero también es importante ese Ministerio de Sanidad para cohesionar todas esas políticas. El Ministerio de Sanidad se dota con esa ley de cohesión y calidad también de diferentes herramientas. Evidentemente, una de las fundamentales es el Consejo Interterritorial, que permite esas discusiones comunes. También es la cartera común que aprueba el Consejo Interterritorial. También son las estrategias de salud que también pasan por el Consejo Interterritorial, donde actualmente intentamos responder para tener la mayor calidad y la mayor equidad para todos los ciudadanos, desde los problemas más prevalentes de salud, los problemas con un abordaje muy transversal, pero que llegue a todos los rincones. Y en ese sentido, la estrategia de cronicidad, la estrategia cardiovascular, la estrategia de diabetes y, por supuesto, todo el marco estratégico de atención primaria y otras estrategias juegan un papel fundamental. Y quiero destacar, ya para terminar, el papel que tienen las escuelas de salud. Está Juana por aquí, que ahora no la veo, pero la verdad que con Juana ya nos une tareas desde hace muchísimos años. Y esa red de escuelas para la salud, para la ciudadanía, que yo creo que tiene un nombre muy bonito porque es cómo promocionar la salud para toda la ciudadanía, no solamente como escuelas de pacientes, sino también para todo el conjunto de la ciudadanía, que juega un papel fundamental en su día a día de cómo forman, y particularmente yo creo que vuestro papel en relación para las personas con diabetes juega un papel extraordinario. Así que, de nuevo, Pilar, muchísimas gracias por haber podido estar aquí. Enhorabuena por este 50 aniversario, enhorabuena por este libro que deja vuestra buen hacer y vuestra buena labor, y espero que podáis encontrar siempre en el Ministerio de Sanidad vuestra casa y vuestro espacio para poder seguir aportándonos con vuestra crítica constructiva cómo mejorar nuestro querido Sistema Nacional de Salud. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Los 50 años, y Pilar, si no celebramos los próximos 50, que no sea porque no existamos, sino porque no exista la enfermedad. Muchas gracias. Bueno, Pilar.